Muy buenos días. Buenos días. Soy la docente María Claudia Carabalí, oriento el área de matemáticas. En este momento voy a compartir con ustedes, con el grupo 8.2, una clase de estadística en la institución educativa Agroindustrial Valentín Carabalí. El modelo pedagógico de la institución educativa es el constructivismo social, la metodología, trabajo cooperativo colaborativo. Para el desarrollo de la clase vamos a utilizar como herramienta el computador, programa Excel y las tablas de frecuencia para analizar la información recolectada en las 10 viviendas de la comunidad de La Balsa. Este grupo es un grupo que se caracteriza por ser muy dinámico, amante de las matemáticas contextualizadas, son muy extrovertidos, la mayoría de los estudiantes son afrodescendientes en un 99%, vienen de familias disfuncionales. El estrato de ellos es estrato 1, corresponden al estrato 1. Estamos ubicados al nororiente del municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca. Para desarrollar la clase del día de hoy vamos a emplear, ya les dije antes, como instrumento el computador, pero antes quiero socializarles una diapositiva donde les voy a presentar lo que son el estándar de competencias que vamos a trabajar y las competencias a desarrollar, seguido de un ejemplo o dos ejemplos de tablas de frecuencia. El título de la clase, tablas de frecuencia, construcción de tablas de frecuencia, utilizando o haciendo uso del computador, programa Excel. El estándar que vamos a trabajar es pensamiento aleatorio y sistema de datos. Este estándar lo vamos a desarrollar mediante la resolución de un problema que les voy a plantear posteriormente. Vamos a trabajar otro estándar que tiene que ver con las competencias y es convivencia y paz. Este estándar nos va a ayudar a desarrollar unas competencias. La primera competencia va a ser la ciudadana. La ciudadana tiene relación con el estándar que les presenté en la parte de arriba, que es convivencia y paz. La comunicación, puesto que se van a comunicar en grupo. Tenemos también la resolución de problemas, van a resolver un problema planteado, un problema contextualizado, y hay conexión. ¿Por qué hay también la competencia de conexión? Porque nos vamos haciendo una actividad integrada con la tecnología informática. Las tablas de frecuencia que les voy a presentar como guía o como ejemplo son las que están aquí a continuación. La primera tabla de frecuencia, en la primera columna tenemos el intervalo, en la segunda están las edades, en la tercera está la frecuencia absoluta, en la cuarta columna está la frecuencia absoluta acumulada, en la quinta la frecuencia relativa y en la sexta columna la frecuencia relativa acumulada. Muy bien. Luego tenemos la otra tabla de frecuencia. Quisiera que alguno analizara esa tabla de frecuencia. ¿Es igual a la primera que presenté? No. ¿Cuál es la diferencia que tiene? ¿Qué diferencia encuentran ustedes? ¿Qué diferencia hay? La cantidad de columnas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, tiene una columna más. ¿Qué otra diferencia hay? ¿Los qué? Los datos. Alcemos la manito, por favor. ¿Quién quiere participar del juego? ¿Los datos qué? ¿Los datos qué? Los datos que tiene. ¿Por qué hay diferencia entre los datos? ¿Cuál es la diferencia que hay? A ver, vuelva a proyectar la primera y la observamos bien. Y miramos a ver. Él dice que hay diferencia en cuanto a los datos. Observen bien la primera. Y vuelvo a proyectar la segunda. Si hay diferencia de datos, ¿por qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia que existe entre las dos? ¿Está qué? Bueno, en la primera no encontramos la casilla de porcentaje, donde están representadas las frecuencias en forma de porcentajes. Y en la segunda, señorita Leonela,
En la segunda, sí está representada. ¿En qué columna encontramos representada la frecuencia como porcentaje? ¿En qué columna encontramos representada? ¿En qué columna? ¿La columna número qué? En la columna número 6. Están representadas en un porcentaje. Bueno, entonces, ¿quién más quiere participar? ¿Qué otra diferencia encuentran? Obsérvenla bien y a ver, vuelve la proyecto. Miramos a ver qué otra diferencia hay entre las dos tablas de frecuencia. La primera, voy a dejársela 2 minutos. Analicémosla. Bueno, la señorita Leonela dice que en la primera tabla no están representadas la frecuencia acumulada como porcentaje y en la segunda sí. La señorita Almeida. Diferente. El orden es diferente. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué encuentro diferente? ¿O qué diferencia encuentro? Tenemos la segunda. Son diferentes calculando datos. Están diferentes calculando datos. ¿Han calculado los datos de diferente forma? Muy bien. Bueno. Antes de iniciar en la construcción de las tablas, voy a pasar por cada grupo una ficha para que respondamos una pregunta. Vamos a ver qué tanto conocen ustedes el instrumento con que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Para ello van a responder una pregunta. Seguramente no. Posiblemente haya habido un intercambio. Por favor, un voluntario que responda la pregunta, que lea la pregunta. ¿Quién quiere leer la pregunta? ¿Para qué sirve el programa de Excel? La pregunta entonces es ¿cómo? ¿Para qué sirve el programa de Excel? ¿Para qué sirve el programa de Excel? Entonces, tienen 5 minutos, por favor, para que respondamos la pregunta. Los grupos que vayan terminando, por favor, van pegando el afiche en el tablero para que los ustedes. ¿No pego? No pego. Por lo que
preguntarle que por favor lea la respuesta que dieron los grupos. ¿Quién quiere participar? ¿Usted? Entonces, vamos a hacer. La señorita Jaina Giraldo nos va a colaborar con la lectura para hacer el análisis. ¿No alcanza a mirar? No. La primera. Lo bajamos. Entonces, si no alcanza a mirar, ya vamos a ir bajándolo en orden. Ya lo bajo. ¿Quién quiere colaborar aquí sosteniendo? Venga, vamos. Una le sostiene y la otra le... Muchas gracias. Sirve para hacer tablas de frecuencia, calcular operaciones. Sirve para hacer tablas de frecuencia y calcular operaciones. ¿Qué grupo es ese? Número El grupo número 1. El 2. Coloquemos otra vez. Grupo número 1, entonces. Vamos aquí. Ahora vamos a hacer una conclusión. Grupo número 2, ¿qué dice? Nos sirve para hacer tablas de frecuencia y calcular operaciones. Nos sirve para hacer tablas de frecuencia y calcular operaciones. Sirve para hacer tablas de frecuencia y formatos y preferencias. Sirve para hacer tablas de frecuencia, formatos y preferencias. Posible. A ver. El programa Excel sirve para construir tablas de frecuencia. El programa Excel sirve para construir tablas de frecuencia. El programa de Excel nos sirve para construir tablas de frecuencia, acumulación de datos para crear tablas, diagramas y cálculos. También nos sirve para crear informes. Para crear informes, tablas de frecuencia, hacer exposiciones con fotos y videos. Para construir tablas de frecuencias, proyectos y muchas más. ¿Y muchas más? Igual. Este programa sirve para realizar actividades como operaciones, calcular, crear tablas de frecuencias, sacar porcentajes. Con este programa también podemos aprender muchas cosas que no sabíamos. Muy bien. Muchas gracias, señorita Caída y señorita Betancourt. Muy amable. Bueno. Después de haber escuchado, haber leído la respuesta de todos ustedes, podemos sacar una conclusión, ¿cierto? Pregunto entonces, de acuerdo a todo lo que los grupos respondieron, ¿para qué nos sirve la tabla de frecuencia? Cualquiera, ¿no? Sin temor. La niña Almeida. Sirve para sirve para hacer tablas de frecuencia, nos sirve para calcular operaciones como suma, resta, división y multiplicación y pues, otras cosas más. Y otras cosas más. Pregunto entonces, ¿el Excel no sirve únicamente para construir tablas de frecuencia? No. ¿Cierto que no? Podemos jugar con el Excel, ser creativos con el Excel. Eso es lo que quiero que hagan ahora, sean creativos con esas tablas de frecuencia. ¿Ok? Empecemos entonces. Les voy a proyectar el problema que vamos a trabajar. Tiene que ver con la encuesta que realizamos, ¿no? A las 10 tiendas. A las 5 viviendas. La de las tiendas no la vamos a hacer, vamos a hacer la de las... Aquí
hicimos a las 15 viviendas. Aquí está. Bueno, ahí está proyectado. Dice, aplica lo aprendido. Ya sabemos para qué nos sirve el Excel. Hemos sacado una conclusión. Entonces decimos que el Excel nos sirve para hacer cálculos, diferentes cálculos matemáticos. Entre ellos, trabajar de estadística y en este caso las tablas de... ¿Qué vamos a hacer? A trabajar las tablas de frecuencia. Muy bien. Entonces, cada grupo puede iniciar a desarrollar su tabla de frecuencia con el problema planteado. El problema planteado, ¿quién lo quiere leer, por favor? ¿Un voluntario que lee el problema? Esta dinámica, señorita Almeida, el día de hoy. Aplica lo aprendido. Se busca el número de hijos de 15 viviendas de la comunidad de La Balsa. Los datos reportados fueron 2, 0, 1, 1, 4, 2, 4, 4, 3, 5, 1, 4, 1, 3. Construye la tabla de frecuencia correspondiente a la información dada haciendo el uso del computador, programa de Excel. Es todo lo que les voy a dar como herramienta. Ustedes son creativos, construyanla. Muchas suerte. Vamos a trabajar. Encender, porque no hayan encendido, por favor, el equipo lo enciende y ya saben el resto. Entran a Excel y empiezan a trabajar. Va a ser de creatividad de ustedes, como quieran iniciar. Sí, hay unos que si de pronto se le descarga, ya saben que completa. Ahí está el cargador. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que deben hacer? ¿Qué? Allá donde llegue lo tiene. ¿Qué es lo primero que van a hacer ustedes? Y los datos, ¿Qué van a hacer con los datos? escribir los números que Organizarlos. sí, Organizar los datos. ¿Cómo los van a organizar? de menor a mayor. De menor a mayor. Muy bien. Bueno, ¿ustedes tienen otra metodología o van a utilizar la misma? ¿La misma? Si hay algún grupo que quiere utilizar una metodología diferente, el grupo de la señorita Karina y Camilo van a empezar organizando los datos de menor a mayor. El grupo que quiere empezar de forma diferente lo puede hacer también. Ustedes son muy acuciosos. ¿No entra el programa? Como no hay un equipo para todos tres, pues ya saben que pueden intercalarse, ¿no? Intercambiar posición.
profe, me entendí algo, necesito apoyo, ayuda, aquí estoy. Aquí tiene el ordinario de menor a mayor, perfecto. El centro es datos. X datos. Ahí NI la pronunciación. NI mayúscula ahí. O escribe la palabra en su objeto si quiere. ¿Listo? Para el encabezamiento. Aquí es X. ¿Listo? Para todos. Esta no. NI minúscula o frecuencia absoluta. ¿Listo? Aquí tiene la frecuencia, aquí tiene los datos. Aquí está la frecuencia absoluta, aquí está formulada muy bien hasta allí. Ahora entonces, bueno, ¿cuántos datos tiene? ¿Cuántos datos tiene? Tiene 1 más 5, 6, más 2, 7, 9, 10, ¿no? 9, 15. 0, 1, 2, 3, 6, 10, 15, perfecto. Frecuencia absoluta sobre el número total de datos. ¿De acuerdo? En este caso es para la frecuencia absoluta. 1 sobre qué? Sobre 15. Muy bien. 1 dividido 15. Recuerden que, por favor, para todos, recuerden que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. ¿Qué problema tienen aquí ustedes? Claro. Aquí van a sacar la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada, ¿cómo hago para calcularla? ¿Qué sumo? Aquí es sumo allí. 1 más 100. Y van sumando, la primera frecuencia absoluta a la que sigue, la segunda, y luego ese resultado más la tercera, y así sucesivamente. ¿Listo? Paso por todos los grupos, ¿listo? 1 a 1. Igual. Sí. Por eso aquí tienen que darle primero igual. El procedimiento igual. Es la igual. Es la igual, igual. Es la igual. ¿Sí? Ahora sí. No le salió igual. Es la. A ver, más. Es la igual. ¿Ya? Entonces, frecuencia absoluta, que es ¿qué? La primera frecuencia absoluta, ¿cuál es? 1. Muy bien. Entonces, clic en 1, ¿cierto que sí? Dividido. Número total de datos. Muy bien, 15. Párense en 15, sin miedo. Aquí, se paran aquí en 15 con el mouse y le dan enter. Enter. Oye,
Volvemos a organizar nuevamente. Otra vez igual. Hagan el procedimiento. Sí. Ajá. Separa primero en uno. Igual. Sí, dividido. 15. Y entre. Pero no está saliendo la fórmula. No les quedó bien. Borramos. Porque no han organizado los datos. Primero tienen que organizar los datos. La primera columna, ¿cuál es? Los datos, ¿cierto que sí? Entonces, aquí es x sub 1. X sub 1. ¿Listo? Entonces, centramos, porque si no lo organizan se van a confundir. Esa X mayúscula para que se pueda divisar. Muy bien. Ahora sí, paramos aquí, sombreamos la información y vamos aquí a centrar y organizar. ¿Listo? Vamos a centrar. ¿Sí? Hacemos lo mismo acá. Organicen primero la información. Hagan lo mismo con esta columna. Trabajen. Muy bien. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer diferente? ¿Qué quieren hacer diferente? ¿Ustedes quieren hacer la de las tiendas? ¿Quieren cambiar el problema que yo les planteo por otro? Bien, puedan. ¿Tienen apuntes allí? Ah, bueno, entonces trabajan con su apunte. Vale, si quieren hacer la información, pueden trabajar con información de la tienda, me parece excelente. Primeros, voy a pasar por todos los grupos. Miro a ver cómo van ellos y luego regreso donde están ustedes. ¿Listo? Organicen primero la tabla ustedes. Aquí les faltó el encabezamiento. ¿Recuerdan? Entonces tienen que volver a hacer el procedimiento. Primero el encabezamiento. Recuerden que tenemos primero el número total de datos. Una columna para el número total de datos, otra columna para la frecuencia absoluta de esos datos, luego la frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta. Posteriormente, entonces ahora sí la frecuencia relativa y el acumulativo de la frecuencia relativa. ¿Listo? ¿Usted cómo le está viendo acá? Columna A, fila A esta primera población, columna A, fila A, y la centramos. ¿Sí ven? Luego hacemos lo mismo con la columna B, fila B. Centramos también, tenemos que aumentar la tabla, organizada. Ahora acá le faltan. Este son los números totales de datos, tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Falta el título, frecuencia absoluta acumulada y luego frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, la columna que sigue. Ahora sí, señorita. ¿Qué pasó? ¿No pudieron? ¿Tienen dificultad? ¿Sí fue? ¿Qué pasó entonces? ¿Quieren hacer la de las edades ustedes? Como se trata de que sean creativos, pueden trabajar entonces con esa. Yo propuse como problema trabajar el de las 10 familias encuestadas, pero como hemos hecho otra clase de consulta, pueden trabajar con eso. Se ve la página, recuerden que aquí se puede cambiar. Ah, ya la tenía de porcentaje. Redondeo, quedó 8. ¿Listo? Entonces, ¿tiene alguna dificultad? Ah, bueno, coloquen aquí, bueno, ya que sí.
dice esto? Ahora regreso con ustedes. La iglesia está bien. Pues ahora la acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. La primera frecuencia absoluta que es. Ya la dije aquí, muy bien. Ahora sí, entonces la frecuencia relativa. Igual. Es la igual. Procedimiento, por favor. Es la igual. Está igual. Ya está. Entonces, el primero que es cero, sobre el número total de actos que es pero no es ¿dónde está la frecuencia? Uno sobre qué? Dividido para trabajar aquí en este computador en este dividido es otra vez uno dividido igual otra vez número total de datos. Igual, está igual. A ver, 15, y este. ¿Ven? Recuerda que pueden disminuir o aumentar decimales aquí. Si quieres disminuir, si ustedes quieren disminuir decimales aquí, ya la tiene. Tienen que dar en frecuencia igual. Se le olvida bastante esta opción. Igual. Tienen que sostener igual. Ahora sí, separan entonces la primera frecuencia absoluta de la igual separa en la primera frecuencia absoluta que es 1 dividido el número total de datos. ¿Listo? Sigue con la segunda. Bueno, ya tiene el número total
Porque le dio 14 aquí, verifiquen a ver si es 14, debe dar 15. ¿Están trabajando con cuál problema? ¿Con el implante? Sí, entonces le debe dar 15. Verifiquen a ver por qué no da 15. Algo que hay mal. A ver si acá. Dividieron la buena semana. De 15, aquí quedó mal la línea. Borre la rebelde. La primera frecuencia es. Sí, la primera frecuencia es 1. 1. Termina de derecha ahí, pero ahora pasa por la 1. Es la. Dividido. 1 dividido. Número total de datos que es cuánto. Porque ¿por qué uno? Porque es la primera frecuencia. ¿Sí? 1 dividido cuánto? Muy bien. 1 dividido 15. Ajá, bien. ¿Listo? Para todos es lo mismo. Bueno, a ver, donde usted, porque no ha venido el día de hoy, por acá no pasa. ¿El resto cómo va? ¿Bien? ¿Tiene mucha dificultad? ¿Ya terminaron? Sí. Excelente. Ustedes también. Me llamaron para que vean que ya terminaron. Qué bueno. Entonces ahora sombrémosla. Sombrémosla. Sombreamos. Todos los bordes. Aquí podemos aumentar recuerden que aquí cuando va el nuevito, donde dice ya aquí pero revisen a ver si puede dar exactamente 100. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya miraron? ¿Usted ya terminaron? Listo. ¿Me quieren colaborar con alguno de los que han terminado? ¿Sí? Por favor. La niña Daniela, la señorita Betancourt y el caballero López nos va a colaborar con los que han terminado. Muy bien. En la medida que vamos terminando, por favor, colaboramos con el resto para que. Muy bien. Comprémosla. Bueno, me voy a mirar. Hay que hacer una conclusión, ¿no? Profe, la leíta, vea. Espérenme, porque ya yo sé. Bueno, muy bien. Daniela, ¿quién va a colaborar? Todo por parte de Chico. Espérenme, porque ya voy. Ahora que ya más sobre. Vamos a inicio. Y veamos todos los bordes. ¿Sí ven? Si le quiere colocar color, lo pueden hacer. Sombreémosla también y la bordetina. No, ya hemos organizado los bordes. Ustedes sacaron también ya gráfica. Uy, qué bien. Graficaron. Ahí sabe que fueron más allá de lo que yo pedí, qué bueno. De eso se trata, Marcos, y tienes toda la razón. Excelente. Vamos a inicio. Nos paramos aquí. Este ítem. Miramos todos los bordes. Y queda la tablita. Construir. Analicen esa gráfica que ustedes han hecho ahí. Observen bien esa gráfica. A ver si esa gráfica corresponde a la información de la tabla. Si no corresponde a la información de la tabla, busquen otra gráfica que sea adecuada. Interpreten la información de la tabla, interpreten la gráfica, o sea, observen que en la gráfica esté toda la información de la tabla, o que la gráfica les permita interpretar la información de la tabla. ¿Listo? A ustedes ¿quién necesita colaboración? O que le revise. Hubo un grupo que ya graficó.
los que terminaron, si quieren hacer gráficas, excelente. Ahí tenemos dos conceptos. Yo pedí tabla de frecuencia, hubo quienes fueron más allá. El que haya graficado me parece excelente. Vamos a resaltar la información. Aquí hay inicio. Si usted quiere graficar, lo que hace es sombree la tabla y se va a gráfico, a insertar gráficos y busca el gráfico adecuado. De aquí y queda la gráfica adecuada. Bueno, hay un grupo que no ha terminado. Usted ya va a terminar. Ustedes también. ¿Ustedes quieren hacer gráfica también? ¿Sí? Sombrean la tabla. ¿Qué pasó aquí? Vuelvan a volver. La sombrea. Aquí pueden sombrear la columna en frecuencia absoluta, solo la columna en frecuencia absoluta. Se van a insertar. Insertar. Esperen, insertar, ya les voy a decir por qué les da así. Sobre la columna. Vea esa. Se va acá a insertar, vaya a insertar de aquí, a insertar. De donde dice gráfica, dice gráfica. Y escogen una gráfica. Bueno. Interpreten, léanme en esa gráfica. La primera línea que dice, hace referencia aquí. A ver, yo digo para acá, a ver si eso es cierto. A ver, cuando usted mira esta gráfica y observa la tabla, hay relaciones entre la tabla y la gráfica. Primero, aquí este porcentaje está mal presentado. Tiene que disminuirle. Disminúyale a todos. A este también disminúyale. ¿Listo? Bueno, me parece que ha sido una clase excelente. Han participado todos. Bueno, guardemos la información, por favor, que tenemos. Por favor, guardamos la información que tenemos. Vamos a guardar la información que tenemos. Guardemos ya la información que tenemos. Guardemos ya la información que tenemos. Guardemos la información, por favor. Muy bien. Gracias a los chicos que colaboraron al resto de los grupos. Hemos terminado entonces la clase del día de hoy. Construcción de gráficas de frecuencia, construcción de tablas de frecuencia para hacer análisis de información recolectada en la comunidad de La Balsa. La mayoría de los estudiantes los vi muy dinámicos, algo que es positivo en la clase. Estuvieron muy preocupados por indagar acerca del programa, mirar a ver qué tanto podían trabajar con ese programa, hasta dónde podían avanzar. Creo que fue bastante significante. Algunos tuvieron dificultad, creo que por algún grupo, el grupo de Adrián. ¿Se logró la información? Bueno, se le borró la información.
Algunos tuvieron dificultad y otros pues desmotivados, no había ninguno, a todos los vi muy comprometidos. Felicitaciones por eso. Para Adrián, el grupo de Adrián que tuvieron dificultad, no sé qué se le presentó, se le probó la tabla de frecuencia en el momento en que la habían construido, pues posteriormente haremos una actividad de refuerzo, ¿sí? Para mejorar esa situación. Muchísimas gracias, los felicito y espero que nos veamos en la próxima clase.